todo el país. ¿Qué nos cantas a continuación, José Alfredo? Una de mis canciones que yo quisiera dedicar con todo cariño al licenciado Miguel Alemán. En sus últimos días, José Alfredo Jiménez, el ícono eterno de la música ranchera, dejó al descubierto una verdad que durante décadas permaneció en silencio. Lo que dijo antes de morir sorprendió incluso a sus personas más cercanas, pues el artista que todos veían como un hombre alegre, bohemio y de buen corazón, también cargaba con resentimientos, decepciones y enemistades que marcaron su carrera. Lo que muchos no sabían es que detrás del éxito y las canciones que hicieron historia, existían nombres de cantantes que José Alfredo jamás quiso volver a ver, y cuyas traiciones lo acompañaron hasta sus últimas horas. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió entre él y esas grandes figuras de la música mexicana? ¿Por qué decidió hablar justo antes de su partida? En este video revelaremos detalles que fueron silenciados por años, conflictos ocultos, rivalidades con otros artistas, momentos de humillación y la verdad sobre los 6 cantantes que, según sus propias palabras, lo hicieron sufrir más de lo que nadie imaginaba. Prepárate, porque lo que escucharás a continuación cambiará por completo la imagen que muchos tenían del gran José Alfredo Jiménez. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Tu suscripción no es solo un clic, es la forma en que le dices a YouTube que este tipo de contenido vale la pena y que más personas deben conocer estas historias que el tiempo intentó borrar. Si quieres apoyar aún más el canal y ayudarnos a seguir trayendo material exclusivo, puedes hacerlo con un Super Thanks. Cada aporte cuenta y nos permite seguir investigando y descubriendo verdades ocultas del mundo artístico. Pero si no puedes hacerlo, no pasa nada. Comenta aquí abajo qué fue lo que más te sorprendió o impactó de la historia de José Alfredo, porque tu participación también nos ayuda muchísimo. Quédate hasta el final, porque la última revelación que hizo antes de morir no solo te sorprenderá, te dejará sin palabras. José Alfredo Jiménez Sandoval nació el 19 de enero de 1926, en la pequeña e histórica ciudad de Dolores Hidalgo, en Guanajuato, México, en una familia sencilla, donde los recursos eran escasos y la vida cotidiana exigía un esfuerzo constante para sobrevivir. La pérdida prematura de su padre marcó profundamente su infancia, haciendo que su madre asumiera sola la responsabilidad de cuidar del hogar y mantener a sus hijos, enfrentando largas jornadas de trabajo y dificultades económicas. Desde muy joven, José Alfredo mostró una afinidad natural con la música y la poesía, revelando un talento inusual que parecía brotar de su propia sensibilidad para observar y sentir el mundo. Nunca recibió educación musical formal, no sabía leer partituras y no tuvo maestros que lo guiaran técnicamente, pero poseía una memoria prodigiosa y un oído excepcional, capaces de crear melodías y letras con una claridad impresionante. Esta habilidad innata le permitía transformar experiencias simples y sentimientos cotidianos en composiciones que transmitían emoción y sinceridad, captando aquello que muchos solo podían sentir en silencio. Durante su adolescencia, José Alfredo tuvo que conciliar la necesidad de ayudar a su madre con el desarrollo de su talento artístico. Trabajó como mesero, repartidor e incluso como portero de un restaurante, actividades que requerían esfuerzo físico y disciplina, pero que también le brindaban la oportunidad de observar el comportamiento humano, historias de vida, amores, frustraciones y alegrías que se convertirían en la materia prima de sus canciones. En cada pedazo de papel, en cada servilleta, escribía versos que surgían de manera espontánea, registrando sueños, pasiones, tristezas y cuestionamientos. Esta práctica constante de escribir sobre la vida cotidiana, sin herramientas sofisticadas, le ayudó a desarrollar un estilo único, capaz de comunicar sentimientos universales con sencillez y profundidad. El contraste entre su realidad difícil y la riqueza emocional de sus composiciones mostraba que el verdadero arte no depende de recursos o educación formal, sino de la capacidad de transformar la experiencia de vida en pura emoción. La infancia de José Alfredo también estuvo marcada por desafíos sociales y culturales que influenciaron su obra. Crecer en una ciudad pequeña, ser testigo de las dificultades de su comunidad y experimentar las limitaciones impuestas por la pobreza le hicieron desarrollar una empatía natural por el sufrimiento ajeno, reflejada en letras que abordan temas como el amor no correspondido, la nostalgia, las pérdidas y las decepciones. Sus primeros contactos con la música fueron informales, canciones populares, serenatas callejeras, fiestas locales y radios de la época.
que despertaban en él el deseo de componer y registrar sus propias historias. Poco a poco, fue descubriendo que su sensibilidad y su capacidad de observar el mundo lo diferenciaban, y que a través de la música podía transmitir emociones que tocaran profundamente a las personas. Los años de lucha y trabajo, lejos de desanimarlo, fueron el combustible de su creatividad. Cada esfuerzo diario, cada frustración y cada momento de reflexión solitaria se transformaban en inspiración, moldeando no solo su carácter resiliente, sino también el estilo inconfundible que lo convertiría en uno de los mayores compositores de la música mexicana. José Alfredo aprendió desde temprano que la vida estaba hecha de desafíos, pero también de pequeñas alegrías, y que cada experiencia, buena o mala, podía convertirse en arte. Sus primeras composiciones, escritas en técnica formal, mostraban una madurez emocional sorprendente, reflejando una comprensión profunda de las relaciones humanas, las emociones y la complejidad del corazón. Aún sin grandes recursos, sin clases formales y enfrentando una vida cotidiana llena de limitaciones, José Alfredo desarrolló una disciplina y una sensibilidad extraordinarias. Se convertiría no solo en un compositor prolífico, sino también en un narrador de historias de la vida mexicana, capaz de transformar lo ordinario en extraordinario. Su infancia humilde y sus primeros pasos en la música demuestran que, con talento, dedicación y sensibilidad, es posible transformar la adversidad en expresión artística, creando una obra que resuena en generaciones y permanece viva hasta hoy, manteniendo intacto el espíritu de un niño que, desde temprano, eligió observar, sentir y transformar el mundo a su alrededor en poesía y canción. José Alfredo Jiménez vivió una transformación decisiva a finales de los años 40, cuando conoció al cantante Andrés Huesca, una figura que se convertiría en una especie de mentor y que abrió puertas esenciales para que pudiera grabar su primera canción, Yo. Este momento marcó el inicio de su trayectoria en el mundo artístico, un espacio que hasta entonces parecía inaccesible para un joven proveniente de una familia humilde en Dolores Hidalgo. El encuentro con Huesca no solo permitió el registro de su música, sino que también le dio a José Alfredo la oportunidad de comprender los entresijos del medio artístico, desde grabaciones en estudios improvisados hasta la compleja relación con radios y productores de la época. Poco tiempo después, el lanzamiento de Cuando el Destino llamó la atención nacional, consolidándolo como una voz única en el panorama musical mexicano. Su interpretación cargada de emoción, aliada a letras que reflejaban amor, dolor y nostalgia, conquistó a oyentes de todas las clases sociales, haciendo que su presencia en las ondas radiales fuera prácticamente constante. La repercusión fue inmediata. Su música parecía tocar directamente los corazones, traduciendo sentimientos universales con una simplicidad que encantaba y emocionaba de manera genuina. En los años 50 y 60, José Alfredo se consolidó como uno de los mayores compositores de México, produciendo canciones que se convirtieron en verdaderos himnos de la música ranchera y de la identidad cultural del país. Sus composiciones, como El Rey, Si nos dejan, Te solté la rienda, Copa tras copa y Camino de Guanajuato, no solo conquistaron al público, sino que también establecieron su nombre como símbolo de autenticidad, pasión y talento musical. A lo largo de su carrera, registró más de 1000 canciones, cada una cargada de historias de amor, pérdida, desafíos y la belleza de la vida cotidiana mexicana. Su talento trascendió fronteras, llevando la música ranchera más allá del país y convirtiendo a José Alfredo en una referencia indiscutible del género. El impacto de sus composiciones no se limitaba a la melodía. Sus letras eran poemas populares, narrativas con las que cualquier oyente podía identificarse, reflejando las emociones humanas de manera directa y poderosa. Cada canción contaba una historia, y cada historia llevaba la marca de la sensibilidad y la percepción profunda de José Alfredo sobre el ser humano, sus alegrías y sus dolores. A pesar del éxito rotundo, su vida personal comenzaba a mostrar señales de desgaste. El ritmo intenso de presentaciones, viajes y grabaciones, junto con la necesidad de mantenerse creativo y productivo, generó un conflicto entre su carrera ascendente y su mundo privado. Las relaciones familiares y afectivas se vieron presionadas, y él empezó a vivir un día a día dividido entre el brillo del escenario y las dificultades silenciosas fuera de él. Este contraste revela que, detrás de la imagen de ídolo nacional, existía un hombre que lidiaba con presiones, frustraciones y decisiones difíciles, equilibrando fama,
reconocimiento y responsabilidad personal. Además, la intensidad de su vida artística se reflejaba en la profundidad de sus composiciones, los sentimientos vividos en el día a día, las emociones observadas en las personas a su alrededor y sus propias experiencias se transformaban en canciones que resonaban con sinceridad y autenticidad, consolidando su reputación como poeta del pueblo y maestro de la música ranchera. La ascensión de José Alfredo Jiménez muestra no solo la construcción de una carrera musical extraordinaria, sino también cómo el verdadero talento surge de la combinación de experiencia, sensibilidad y la capacidad de transformar la vida en arte, dejando un legado que aún hoy inspira y emociona a millones de personas alrededor del mundo. José Alfredo Jiménez fue un hombre de emociones intensas, alguien que vivía el amor con la misma pasión que ponía en sus composiciones, transformando sentimientos profundos en letras que tocaban corazones. Su relación más conocida fue con Paloma Gálvez, una mujer elegante y carismática, con quien se casó, pero cuya unión estuvo marcada por desafíos constantes. Entre ausencias prolongadas, celos y episodios de infidelidad, José Alfredo mantuvo una vida personal intensa, muchas veces a la sombra de su carrera artística, que demandaba dedicación total y noches interminables de presentaciones. Su temperamento bohemio y el fascino por el mundo nocturno contribuyeron a que se involucrara en romances con varias mujeres del medio artístico, incluyendo cantantes y actrices famosas de la época. Entre ellas, destaca Lucha Villa, con quien se especula que vivió una relación profunda, llena de pasión, pero también de conflictos que la hicieron compleja e incluso destructiva, reflejando la dualidad de su propia personalidad. Amor intenso, pero dificultad para mantener vínculos duraderos. Además, su vida afectiva estuvo rodeada de rumores e historias sobre relaciones con otras figuras icónicas del cine y la música mexicana, como Irma Serrano, conocida como La Tigresa, entre otras mujeres que cruzaron su camino. José Alfredo rara vez abordaba estas historias de manera directa, pero en entrevistas y conversaciones dejaba entrever que muchas de sus canciones eran confesiones disfrazadas de melodía, en las que se podía escuchar tanto la gratitud por amores correspondidos como el dolor de traiciones y desilusiones. Estas experiencias personales, incluso las más dolorosas, fueron transformadas en arte, haciendo que cada verso cargara una sinceridad inconfundible, capaz de transmitir emociones universales y conectar con personas de distintos contextos. Sus amores, aunque turbulentos, también sirvieron como fuente de inspiración continua, revelando su capacidad para transformar el sufrimiento en belleza, convirtiendo momentos de pasión o desilusión en historias que permanecerían eternizadas en su música. El impacto de su vida personal en su obra es evidente, pues José Alfredo sabía extraer emoción de cada experiencia, transformando la alegría, el deseo, la nostalgia y la pérdida en composiciones que, aunque simples en su estructura, poseían gran profundidad emocional. Esta capacidad de reflejar sentimientos humanos de manera auténtica contribuyó a que sus canciones fueran comprendidas como universales, superando barreras culturales y temporales, y asegurando que su obra permaneciera viva incluso después de su muerte. Sin embargo, esa misma intensidad en su vida afectiva también trajo desafíos para José Alfredo, quien tuvo que lidiar con conflictos internos, la inestabilidad de sus relaciones y la complejidad de equilibrar la vida personal con la carrera artística. Cada pasión, cada desilusión y cada vínculo roto fueron elementos que alimentaron no solo sus composiciones, sino también la construcción de su identidad como artista. Alguien que vivió intensamente, amó profundamente y transformó sus emociones en un legado musical que continúa emocionando a generaciones. A lo largo de su trayectoria, José Alfredo demostró que la vida de un artista no se limita al brillo de los escenarios ni a los aplausos del público. Está permeada de decisiones difíciles, emociones a flor de piel y experiencias que moldean no solo la carrera, sino también a la persona detrás de la obra. Sus romances y dolores del corazón fueron componentes esenciales de su inspiración, permitiendo que cada canción tuviera autenticidad y sentimiento, elementos que hoy se reconocen como marcas inconfundibles del compositor. La manera en que enfrentó estos desafíos personales, mezclando amor, desilusión y creatividad, consolidó su reputación como un artista capaz de transformar su propia vida en poesía y melodías eternas, reflejando la complejidad del ser humano y dejando un legado emocional que resuena hasta la actualidad, asegurando que José Alfredo Jiménez siga siendo recordado no solo por su voz,
sino por el corazón intenso que puso en cada nota y cada letra de su música. La fama de José Alfredo Jiménez le trajo no solo reconocimiento y aplausos, sino también un precio sombrío que comenzó a manifestarse inevitablemente en su vida personal y en su salud. A medida que su carrera despegaba y sus composiciones se volvían cada vez más populares, José Alfredo se sumergió en una rutina intensa de presentaciones, viajes y compromisos, que se mezclaba con un estilo de vida marcado por excesos. Las noches se volvieron largas y frecuentemente estuvieron acompañadas de alcohol, fiestas interminables y serenatas que, aunque encantaban al público, reflejaban un intento de llenar un vacío emocional y de lidiar con la soledad que muchas veces lo acompañaba. El alcohol, que inicialmente parecía solo un compañero para enfrentar el ritmo extenuante de la vida artística, se transformó en un inseparable aliado, sirviendo como medio para mitigar dolores, frustraciones y recuerdos de relaciones turbulentas, pero también acelerando el desgaste de su cuerpo y de su mente. En la década de 1960, los efectos de estos excesos se hicieron visibles de manera grave, cuando fue diagnosticado con cirrosis hepática, una condición que ponía en riesgo su vida y limitaba su capacidad de continuar con el mismo ritmo que el público admiraba. Sin embargo, lejos de alejarse de la música o de aceptar la enfermedad como un obstáculo definitivo, José Alfredo siguió componiendo y presentándose, demostrando una lucidez emocional y artística impresionante. Sus composiciones de este periodo, como Gracias y Amanecí en tus brazos, revelan la conciencia de un hombre que sabía que su camino estaba llegando a su fin, pero que aún encontraba fuerza para transformar sufrimiento, nostalgia y experiencias personales en canciones que tocaban profundamente al público. Cada verso parecía cargar la densidad de alguien que vivió intensamente, conoció el dolor y la alegría, y que sabía cómo transmitir cada matiz de sus emociones a través de la música. El impacto de su enfermedad y de su estilo de vida bohemio también se reflejó en su voz, que en los últimos años se volvió más grave, más quebrada y cargada de sentimiento. Esta transformación vocal, aunque producto de la fragilidad física, otorgó aún más autenticidad y emoción a sus interpretaciones, haciendo que sus canciones fueran más humanas, más reales y capaces de conectar con el público de manera visceral. Entrevistas de esa época revelan la sinceridad con la que José Alfredo enfrentaba su propia trayectoria. En una de ellas, llegó a afirmar que su vida había sido una larga borrachera de amor y dolor, frase que sintetiza la intensidad de su experiencia personal y artística, marcada por éxitos rotundos, pasiones intensas y luchas internas. A pesar de las dificultades físicas y emocionales, José Alfredo mantuvo una disciplina impresionante en su creación artística, demostrando que la inspiración muchas veces surgía de la propia adversidad. Cada fiesta, cada noche mal dormida, cada desilusión amorosa y cada momento de fragilidad contribuyó a alimentar su producción musical, resultando en composiciones que permanecen hasta hoy como testimonio de un hombre que transformó el dolor en arte, los excesos en poesía y las experiencias de vida en canciones que atraviesan generaciones. El deterioro físico y los desafíos de salud no disminuyeron su genialidad. Al contrario, añadieron profundidad a su obra y una dimensión de vulnerabilidad que hizo que su público se conectara aún más con él. En sus últimos años de vida, José Alfredo se convirtió en la personificación de un ídolo que, a pesar de sus fallas y vicios, permaneció fiel a su arte, utilizando cada fragmento de sufrimiento, soledad y placer para crear música que refleja al ser humano en toda su complejidad. La dualidad entre su ascenso artístico y la decadencia física hace que su historia sea aún más fascinante. Por un lado, un artista amado y respetado, capaz de emocionar multitudes. Por otro, un hombre que enfrentaba solo sus dolores, sus pérdidas y los efectos devastadores de decisiones personales. Este periodo revela que la grandeza de José Alfredo no residía únicamente en la popularidad o los aplausos, sino en el coraje de continuar componiendo, amando y viviendo, aún consciente de los riesgos y consecuencias de sus excesos. Su trayectoria durante estos años muestra claramente que el verdadero arte a menudo nace del sufrimiento y que la genialidad puede caminar de la mano con la fragilidad humana. El legado dejado por José Alfredo Jiménez en este periodo es un testimonio de cómo alguien puede transformar obstáculos y experiencias dolorosas en belleza y emoción, demostrando que, incluso frente a la enfermedad, la soledad y los propios vicios, es posible crear algo eterno. Su voz,
Sus letras y la intensidad con que vivió cada momento continúan tocando el corazón de millones de personas, recordando que detrás de un ídolo existe un ser humano complejo, lleno de emociones y experiencias que moldean no solo la obra, sino también la memoria de quienes lo admiran hasta hoy. A pesar de ser ampliamente amado por el público y de haber conquistado el corazón de millones de fans, José Alfredo Jiménez también enfrentó conflictos y tensiones significativas dentro del propio medio artístico, mostrando que la fama no siempre trae solo reconocimiento y admiración. Conversaciones privadas, muchas de las cuales salieron a la luz posteriormente, revelan que el compositor no tenía reparos en expresar sus opiniones sobre colegas, productores y figuras influyentes de la música mexicana, especialmente cuando se trataba de cuestiones relacionadas con derechos de autor, reconocimiento de sus composiciones o actitudes que él consideraba injustas. Estos relatos indican que, detrás de la imagen carismática y generosa que el público conocía, existía un hombre crítico, consciente de su valor y dispuesto a proteger su legado artístico, incluso si esto generaba tensiones con personas cercanas o admiradas. Entre las rivalidades más comentadas se encuentran las que José Alfredo mantuvo con nombres icónicos de la música ranchera como Vicente Fernández, Pedro Infante y Jorge Negrete. A pesar de sentir admiración por estos intérpretes, existía una tensión natural causada por la competencia por el lugar de destaque dentro del género, lo que generó episodios de desacuerdo y críticas veladas registradas en testimonios y entrevistas. José Alfredo, con su personalidad intensa y su visión aguda del medio artístico, no ocultaba sus frustraciones frente a situaciones que consideraba injustas, pero también reconocía la grandeza de sus colegas, creando un contraste entre rivalidad y respeto que se convertiría en parte de la compleja imagen que el público tendría de él a lo largo del tiempo. En una de las últimas entrevistas de su vida, José Alfredo dejó registrada una frase que resumió de manera memorable su experiencia en el mundo artístico. A veces el peor enemigo de un artista no es la prensa, son los otros artistas. Esta declaración revela su percepción de que los desafíos más dolorosos para un creador no provienen únicamente de críticas externas, sino también de disputas internas, celos e intereses conflictivos entre quienes comparten el mismo espacio. También expresó su decepción por amistades que, según él, se disiparon cuando su salud comenzó a decaer, mostrando que, incluso en un entorno de éxito y glamour, la lealtad y el apoyo no siempre estaban garantizados. Las revelaciones y declaraciones polémicas de José Alfredo alimentaron rumores, debates y especulaciones que se extendieron mucho más allá de su muerte, convirtiéndose en parte del folclore de la música ranchera y de la historia cultural de México. Entre fans y críticos, todavía hoy se discute el verdadero alcance de estas rivalidades, los motivos detrás de cada desacuerdo y el impacto que estos episodios tuvieron en su carrera y en su vida personal. Además, estas tensiones muestran un lado humano y vulnerable del compositor, alguien que, a pesar de su talento y fama, debía lidiar con envidias, egos y expectativas que no siempre coincidían con la realidad de sus relaciones personales y profesionales. José Alfredo, por lo tanto, se revela no solo como un compositor genial, sino como un hombre consciente de las complejidades del entorno en el que vivía, capaz de reconocer injusticias, defender su trabajo y expresar sus frustraciones cuando era necesario. Sus declaraciones polémicas y sus críticas internas añaden una capa de profundidad a la comprensión de su personalidad, mostrando que, detrás de las canciones que emocionan, existía alguien que observaba atentamente el mundo a su alrededor, reflexionaba sobre él y no tenía miedo de confrontar aquello que consideraba incorrecto, aunque esto generara controversias. Es en este equilibrio entre genialidad artística, vulnerabilidad humana y coraje para decir la verdad donde reside parte de la inmortalidad de José Alfredo Jiménez, convirtiéndolo en una figura cuya historia continúa intrigando, inspirando y emocionando a fans y admiradores décadas después de su partida, mostrando que la música, por más hermosa que sea, también está permeada de conflictos, rivalidades y verdades difíciles de enfrentar. José Alfredo Jiménez falleció el 23 de noviembre de 1973, a los 47 años, víctima de complicaciones relacionadas con la cirrosis hepática, dejando un vacío profundo en el corazón de familiares, amigos y fanáticos repartidos por todo México y el mundo. Su partida, aunque prematura, no borró su presencia ni disminuyó la fuerza de su obra. Por el contrario, consolidó su leyenda y reforzó la dimensión inmortal de su contribución a la música ranchera y a la cultura mexicana en general.
El impacto de su muerte se sintió de inmediato. Radios y televisiones dedicaron espacios especiales para homenajearlo, cantantes y compositores rindieron tributo a su carrera, y miles de personas salieron a las calles y bares para recordar al hombre que, con su música, se había convertido en parte del tejido emocional y cultural del país. La ausencia física de José Alfredo evidenció la magnitud de su presencia simbólica, mostrando que un artista de su calibre no se mide solo por los años de vida, sino por la intensidad y autenticidad con que se vivió. Fue enterrado en su ciudad natal, Dolores Hidalgo, lugar de gran importancia histórica y cultural en México, y donde su memoria sería eternizada. Para marcar su partida, se construyó un mausoleo singular, con la forma de un sombrero y un zarape, elementos que se convirtieron en símbolos visuales del México ranchero y que representan no solo la música de José Alfredo, sino también la identidad y el espíritu del pueblo mexicano que él interpretó tan profundamente en sus letras. Este lugar de descanso se transformó en un punto de peregrinación para admiradores de todas las edades, quienes continúan rindiendo homenaje al compositor, dejando flores, botellas de bebida, cartas y recuerdos, manteniendo vivo el legado de alguien que se convirtió en mucho más que un cantante o compositor, un verdadero ícono cultural. Más de 5 décadas después de su muerte, José Alfredo Jiménez permanece presente en bares, serenatas, festivales y celebraciones populares, donde sus canciones se cantan con la misma emoción de cuando fueron lanzadas. La fuerza de su obra se manifiesta no solo en territorio mexicano, sino también internacionalmente. Artistas de diversas partes del mundo han regrabado sus clásicos, traduciendo a distintos idiomas la universalidad de sus melodías y letras. Sus composiciones continúan emocionando a parejas enamoradas, consolando corazones rotos, celebrando fiestas y narrando historias cotidianas de dolor, alegría, nostalgia y pasión. Cada canción creada por José Alfredo posee una capacidad única de tocar al oyente de manera directa, casi personal, como si cada verso hubiera sido escrito para quien lo escucha, evidenciando la profundidad humana de su trabajo y su habilidad inigualable de transformar experiencias individuales en sentimientos colectivos. Además de la música, José Alfredo es recordado por la autenticidad con la que vivió su vida. Fue alguien que jamás se escondió detrás de apariencias o máscaras sociales. Sus errores, pasiones y vulnerabilidades formaron parte de su imagen pública y privada, haciéndolo accesible y real a los ojos de quienes lo admiraban. Esta brutal sinceridad es una de las razones por las que su legado es tan fuerte y duradero. No se limitó a cantar sobre emociones, las vivió plenamente, con intensidad y valentía, permitiendo que sus canciones fueran reflejos genuinos de su propia experiencia. Los relatos sobre su vida muestran a un hombre capaz de amar profundamente, equivocarse, arrepentirse y reinventarse constantemente, algo que resuena en cada acorde y en cada palabra de su obra. Otro aspecto fundamental de su inmortalidad es la influencia que ejerció sobre generaciones posteriores de artistas. Muchos cantantes y compositores de la música regional mexicana reconocen a José Alfredo como referencia máxima, alguien cuyo estilo, pasión y habilidad narrativa sirven de guía para quienes desean contar historias a través de la música. Su manera de transformar emociones en letras simples, pero cargadas de significado, estableció un estándar que todavía hoy se estudia y admira, asegurando que su nombre sea citado con respeto y reverencia no solo por fanáticos, sino también por músicos, productores e historiadores de la música. El impacto de José Alfredo trasciende las fronteras del tiempo y de la geografía, siendo un ejemplo de cómo el verdadero arte puede superar generaciones y mantenerse relevante incluso décadas después de su creación. José Alfredo Jiménez también es recordado por el carácter humano de sus canciones. A diferencia de artistas que se distancian de sus historias, él incorporó en su obra sus propias experiencias, amores, dolores y arrepentimientos, creando un reflejo fiel de su vida, al mismo tiempo, de su cultura. Canciones como El Rey, Si nos dejan y Copa tras Copa no son solo música, sino relatos de sentimientos universales que permiten que cada oyente se identifique, reviva emociones y encuentre consuelo o celebración en sus versos. Esta capacidad de conectar al individuo con la colectividad, transformando experiencias personales en universales, es quizás el aspecto más notable de su legado y una de las razones por las que su voz sigue viva en la memoria de millones de personas. En última instancia, José Alfredo Jiménez dejó más que canciones, dejó un retrato del México profundo,
de la vida intensa y del alma humana en toda su complejidad. Sus confesiones finales, sus pasiones, sus fallas y sus triunfos lo transformaron en mucho más que un ídolo musical. Se convirtió en un símbolo cultural, un narrador de emociones universales y un espejo del espíritu mexicano. Su inmortalidad no reside únicamente en las grabaciones y en las interpretaciones de otros artistas, sino también en la manera en que sus historias, sus melodías y su forma de vivir continúan inspirando, emocionando y uniendo a personas de distintas épocas y lugares. La voz de José Alfredo Jiménez trasciende el tiempo porque lleva consigo la autenticidad de alguien que vivió intensamente, amó sin restricciones y compartió su esencia con el mundo, dejando una huella indeleble que seguirá resonando en corazones y voces por muchas generaciones más.